Uno de los pensamientos más horrorosos que uno puede tener es el miedo a su propia muerte. Y Valerie Reyes era una chica joven que le confesó a su madre tener dichos pensamientos. Y en el caso de Valerie, estos pensamientos serían una horrible premonición para lo que ocurriría solo unas horas más tarde. ¿Cómo sabía Valerie que a pocas horas iba a morir? ¿O fueron estos pensamientos simplemente una horrible coincidencia? Bienvenidos amigos a un video más de Factor Enigma. Hoy veremos las horribles premoniciones de Valerie Reyes. Nuestro caso de hoy se desarrolla en New Rochelle, en Nueva York. Nacida en abril 9 de 1994, Valerie fue criada en Nueva York por su madre Norma y su padre Saúl. Valerie era la mayor de 4 hermanos y desde su niñez hasta su adultez tuvo una muy buena relación con todos sus hermanos. En el año 2019, Valerie ya tenía 24 años. De pelo negro, ojos cafés y tatuajes en sus brazos, Valerie era una chica atractiva que trabajaba como empleada en la librería Barnes Nobles. Y luego de trabajar ahí por más de 3 años, muchos de los clientes frecuentes la conocían. Valerie tenía deseos de ser una artista de tatuajes. Descrita como una persona muy amable que siempre tomaba de su tiempo para hablar con los niños del vecindario, Valerie era generalmente querida por todos. No obstante, Valerie algunas veces sufría de ansiedad y depresión. Y aunque no era nada muy serio, algunas veces era lo suficiente persistente para afectarla en su vida diaria. En enero 28, Norma, madre de Valerie, contestaría una llamada de su hija donde ella sonaba muy preocupada. Norma sabía bien que su hija a veces padecía de ansiedad, pero en esta llamada en particular, Valerie sonaba bastante paranoica. Valerie tenía problemas para hablar durante la llamada y parecía que estaba muy asustada con alguna situación. Norma, muy preocupada, le preguntó si sucedía algo, pero Valerie no mencionó a nadie ni a ninguna situación en particular. Simplemente dijo que sentía miedo, estaba paranoica y le estaban dando ataques de ansiedad. Norma trató de sacar más información de su hija y luego de un rato, Valerie le confesó que sentía mucho miedo de que alguien la iba a matar. En realidad, no había ninguna razón para Valerie sentirse así. Ella era una chica respetuosa, vivía una vida tranquila y no tenía enemigos. Ella había terminado su relación con su novio hace 5 días, pero él no era una persona agresiva. Norma luego le preguntó que por qué se sentía así, que si estaba sola en su casa o que si se encontraba con su exnovio. Valerie le contestó que no a todas esas preguntas. Ella simplemente no se sentía segura estando sola en su casa. Madre e hija hablaron un poco más, pero dejaron la conversación pensando que era simplemente ansiedad. En realidad no había nada de qué preocuparse. Luego de decir buenas noches, se despidieron con un hablamos pronto. Tristemente, pronto nunca llegaría, dado que esa misma noche Valerie desaparecería. Luego de conversaciones por texto con un amigo esa misma noche, Valerie se desconectó de su celular como a las 11:30 de la noche, diciéndole a su amigo que iba a dormir porque ya no podía mantener sus ojos abiertos. Ella tenía trabajo la siguiente mañana y debía descansar, pero esta sería la última vez que Valerie le contestaría a alguien, dado que la siguiente mañana ella no fue a su trabajo en la librería. Su familia fue rápidamente notificada y sus amigos eventualmente escucharon la noticia también. Y aunque muchos amigos y familiares intentaron contactarla, nadie recibía respuesta de Valerie. Todas las llamadas caían directo al voicemail. La desaparición de Valerie se tornó mucho más serio después de esto. Y en enero 30, a las 2:43 de la tarde, Valerie Reyes fue oficialmente reportada como persona perdida. Pósters fueron distribuidos por toda la región local. En los años recientes en esa región, había habido muchos casos que involucraban chicas jóvenes. Y aunque quizá no habría correlación, era muy preocupante que Valerie ahora no se encontraba por ningún lado. La familia Reyes fue asignada a un agente del FBI que trabajaría junto a la policía en la investigación. Temprano en la investigación, agentes determinaron que había actividad en la cuenta de banco de Valerie
muy reciente. Aparentemente Valerie había utilizado un cajero automático en el área de Manhattan el 29 de enero a las 5 de la mañana. Esto habría sido a unas pocas horas de la última comunicación de Valerie a alguno de sus amigos. Agentes rápidamente pidieron ver el video de esta transacción, pero esto tardaría unos días. Había también varios objetos perdidos en su apartamento. Parecía como si Valerie hubiese tomado su laptop, celular, una muda de ropa, sus sábanas y se hubiese marchado. La pregunta era entonces si habría ido Valerie por su propia cuenta o alguien la habría forzado a irse. Durante los siguientes días, familiares y amigos hablaban mucho de este caso en redes sociales, siempre pidiendo ayuda en la búsqueda de Valerie, compartiendo fotos de ella y describiendo lo último que tenía puesto. No obstante, nadie parecía estar de acuerdo en el lugar de desaparición de Valerie. Algunos de los comentarios en redes sociales decían que el último avistamiento de Valerie había sido abordando el tren, mientras otros decían que ella había desaparecido al sur de Manhattan. Sin embargo, las autoridades no podían encontrar rastro de Valerie por ningún lado. Al menos esto fue así por varios días. En la madrugada de febrero 5 de 2019, empleados de autopista trabajaban a orillas de la carretera en la calle Stillman, cerca del pueblo Greenwich, en un área aproximadamente a 10 millas de la casa de Valerie, cuando uno de ellos encontró una maleta roja. La maleta parecía estar llena, con un objeto sólido y pesado adentro. Curiosos los empleados se acercaron a la maleta roja y lentamente la abrieron para ver su contenido. Lo que encontraron adentro fue un avistamiento horrorizante. En la maleta se encontraba el cuerpo de una chica joven adulta. El cuerpo estaba con ropa, pero su camisa había sido desabotonada. Tenía heridas visibles en su cabeza. Sus manos y piernas habían sido atadas y su boca había sido tapada con cinta adhesiva. Para los trabajadores no era claro cómo esta mujer había fallecido, pero claramente había sufrido una muerte terrible. La mujer en la maleta era Valerie, y la siguiente mañana su padre y hermano confirmarían su identidad. Varios días de preguntas y misterios tuvieron el peor de los finales para la familia de Valerie. Mientras amigos y familiares afrontaban el sufrimiento de su gran pérdida, la prioridad de los investigadores era ahora hallar quién había sido el culpable de la muerte de Valerie. No obstante, a estas alturas ya había progreso en la investigación del caso. Regresando al tema de las actividades bancarias en la cuenta de Valerie en la mañana de su desaparición, dicha actividad fue un retiro de dinero en el pueblo de New Rochelle, donde vivía Valerie, lo que significaba que podían buscar la grabación del cajero automático. De la grabación, detectives pudieron ver que la persona que realizó el retiro fue un hombre con pantalones largos, zapatos oscuros y se había bajado de un Honda CR-V, quien luego retiró $1,000 de la cuenta de banco de Valerie. La licencia del vehículo podía ser visible desde la grabación de una cámara adyacente. Luego de verificar, determinaron que esta licencia estaba registrada a un vehículo rentable. Llamando a la compañía, se enteraron que este vehículo había sido rentado por un hombre bajo el nombre Javier de Silva. Y resulta que este hombre había estado saliendo con Valerie Reyes. Pero, ¿quién exactamente era Javier? Pues su nombre completo era Javier Enrique de Silva Rojas. Nacido enero 3 de 1995, él era unos meses menor que Valerie y tendría 24 años al momento de la desaparición de Valerie. Javier era un estudiante universitario en el país de Venezuela, y como algunos amigos sabrán, Venezuela está en crisis política y económica, y esto ha sido así por varios años. La situación en Venezuela es interesante, pero muy trágica, y algunos hasta opinan que el país está en completa anarquía. En el año 2017, Javier huyó de Venezuela intentando encontrar una mejor vida para él en Estados Unidos. Pero la llegada de Javier a Estados Unidos no fue de manera legal.
Javier llegó a Estados Unidos a través de un programa que no requería visa, pero solo le permitían estar en Estados Unidos como visitante, 90 días o menos. Claramente, Javier se quedó en Estados Unidos viviendo ilícitamente en Nueva York. Pero realmente, él no era una mala persona. Él trabajaba como cocinero y cajero en un restaurante local en Queens, New York. En enero de 2018, Javier conoció a Valerie en una aplicación romántica y prontamente su relación amistosa se convirtió en un interés amoroso, a lo cual luego de esto ellos comenzaron a salir. Según viejas publicaciones en redes sociales, parecía que el amor de Javier hacia Valerie era real e intenso. En sus propias palabras, y aunque un poco extraño, la cosa favorita de Valerie para Javier era cómo ella olía. Valerie era una chica divertida con quien compartir, y la gente que la conocía apreciaba su compañía grandemente. Su relación con Javier duró varios meses, pero desafortunadamente en abril de 2018, Valerie terminó la relación con Javier porque se sentía muy presionada por parte de Javier. Aparentemente él quería mudarse junto a ella, algo para lo cual ella aún no estaba lista. Él presionaba mucho para esto y no tomaría no como respuesta. Su conexión personal con Valerie, junto a las grabaciones de los cajeros automáticos, fueron suficientes para los oficiales decidir involucrar a Javier en el caso. Y fue así que en febrero 19 de 2019, Javier fue arrestado en su apartamento. Since Valerie Reyes was found deceased in Greenwich on February 5th, Greenwich police have been working closely with police from New Rochelle, New York. Several crime scenes have been examined, hours of surveillance video have been reviewed, and numerous interviews conducted. Detectives from both agencies have pursued a multitude of leads. There's been intense focus on the use of Valerie's ATM card, after which we believe she was murdered. This line of investigation, corroborated by others, led us to a suspect. Last night in Queens, New York, detectives from New Rochelle, accompanied by detectives from the Greenwich Police Department, located and arrested a suspect in the fraudulent use of Valerie's ATM card. The suspect is Javier De Silva of Queens, New York, but I want to emphasize investigation continues. The investigation is not finished yet. There's a lot of loose ends that need to be tied up. Javier comenzó a hablar con los oficiales rápidamente luego de su arresto, y según su relato, tristemente, la situación no era buena. Y aunque él admitió haber acabado con Valerie, él insistía que había sido un accidente. Él le decía a los oficiales que supuestamente Valerie había fallecido durante una última relación íntima al caerse de su cama y haberse fracturado el cráneo, y él supuestamente no sabía qué otra cosa hacer. Personalmente, no opino que atar las manos y piernas de Valerie, meterla en una maleta roja y vaciar su cuenta de banco era la mejor manera de lidiar con una herida craneal. Pero claro, este video no es para mi opinión, así que prosigamos. Los oficiales claramente no creían en la historia de Javier. En otra entrevista, Javier dijo que ambos se habían caído de la cama, que ella no respondía y él trató de resucitarla con respiración boca a boca, pero al ella no responder, él no llamó a la policía porque lo iban a culpar a él. Alegadamente, él ató sus manos y piernas porque si no, no iba a caber en la maleta. Y cuando le preguntaron si él sospechaba que los policías lo iban a encontrar, él afirmó con su cabeza. También admitió haber retirado dinero de la cuenta de Valerie porque supuestamente él quería que lo encontraran. Aún con esta confesión, los oficiales encontraron otro motivo para sus acciones. Resulta que 4 días antes de la desaparición de Valerie, Javier se había comunicado con uno de sus amigos para decirle lo siguiente: acabo de encontrar a mi ex en mi propia cama sosteniendo relaciones con el vecino, pero no había querido decirte nada. O sea que ya podemos establecer que todo esto fue causado por Javier. Pero en realidad, ¿qué fue exactamente lo que le pasó a Valerie? Pues veamos. En la tarde de enero 28 de 2019, Valerie había terminado de trabajar en la librería. Esa fue la misma tarde que Valerie le dijo a su madre que se sentía nerviosa y ansiosa y tenía presentimiento de que alguien la iba a matar. No sabemos si esto en realidad fue una horrible premonición o si ella sabía que Javier tramaba algo. Pero desconocido para Valerie durante esta llamada,
En ese momento, Javier ya estaba al acecho. A las 10:50 de la noche, las cámaras de seguridad captaron a Javier yéndose de su apartamento en Queens, Nueva York. Y 5 minutos más tarde, otras cámaras captaron a Javier montándose en un vehículo alquilado. Datos de ubicación de Google muestran a Javier guiando a New Rochelle, luego de haber puesto las coordenadas de la iglesia cerca de la casa de Valerie. Y solo unos momentos después de la medianoche, él había llegado a su casa. Es aquí donde Javier puso su celular en modo de viaje y caminó hasta la puerta. A pocos momentos de Javier entrar a la casa, él y Valerie comenzaron a discutir. Esto seguido por un altercado violento. Y durante esta pelea fue que Valerie sufrió una herida en su cabeza, junto con unos moretones en su rostro y un hematoma en su frente. Javier entonces cubrió su boca con la cinta adhesiva. Entonces ató sus manos y piernas con una cuerda, y aunque ella aún estaba viva, él la encerró en la maleta. Luego procedió a poner la maleta en su vehículo rentado. A aproximadamente las 3 de la mañana, Javier pudo acceder al celular de Valerie utilizando su huella digital para ganar acceso. Entonces tomó la oportunidad para ver sus fotos, historial de navegación y otras notas. Muy poco después, el celular de Valerie perdió la comunicación con la red de servicio. Es muy probable que Javier lo puso también en modo de viaje. Media hora después es cuando Javier realiza la transacción de retiro, en donde obtuvo $500 de la cuenta de Valerie. Es aquí donde Javier cometió su peor error que llevó a su arresto, dado que este cajero automático tenía cámara. Luego de obtener el dinero, Javier condujo hacia el este, en dirección a Greenwich. Removió la maleta del auto y la tiró a orillas de la carretera. Cámaras de seguridad en su apartamento muestran a Javier llegando a su casa a las 9:30 de la mañana ese día, y tenía ahora ropa diferente a cuando se había ido. En enero 30, Valerie fue reportada como persona perdida por su madre, su padre y su novio reciente. Y mientras tanto, Javier retiró otros $1,000 de la cuenta de Valerie. Entonces limpió el vehículo rentado y lo regresó. Durante los días siguientes, y mientras la familia y amigos de Valerie sufrían por su desaparición, Javier retiró un total de $5,350 de la cuenta de Valerie, vendió su iPad y se compró un monitor y una computadora en su lugar. Luego se tomó fotos mostrando sus nuevas adquisiciones. El paradero de Valerie fue desconocido por 8 largos días, y no sabemos cuánto tiempo sobrevivió, pero ella estaba atrapada en una maleta en la que eventualmente falleció. Fue entonces en febrero 5 que los trabajadores de carretera finalmente la encontraron. Cuando Javier fue arrestado 6 días después de esto, la tarjeta de banco y licencia de Valerie fueron encontrados en su billetera. Su ADN también fue encontrado en la maleta donde estaba el cuerpo de Valerie. En febrero 11 de 2019, Javier fue sentenciado por secuestro que causó muerte. Paramédicos determinaron que Valerie murió por asfixia homicida. Casi un año después, en febrero 5 de 2020, Javier se declaró culpable por el secuestro de Valerie. Esto fue a cambio de una sentencia reducida de 30 años. Luego del juicio, la madre de Valerie declaró que una madre nunca debe sufrir un día tan horrible como este. Me tomaría un día entero en describir la felicidad que Valerie traía a nuestras vidas. Mis hijos están destruidos y devastados. Tú, Javier de Silva, eres una persona avara, egoísta y sin alma. Y espero que hoy Valerie obtenga la justicia que se merece. El juez también luego añadió lo siguiente: lo que tú le hiciste a esta mujer es enfermizo, y alguien capaz de hacer esto no es una buena persona. La justicia requiere que un acto tan perverso sea castigado con una larga sentencia. Es claro ver que Javier secuestró y asesinó a una chica joven inocente con toda una vida por delante, y lo hizo de una manera completamente cruel. El último momento de su vida y la última memoria de muchos de sus amigos y familiares sería ella atrapada en una maleta. Imagínense ustedes estar en esta situación. Los motivos para las acciones de Javier fueron absurdos. Él acabó con su exnovia por celos y avaricia.
Dado que Javier estaba en Estados Unidos ilegalmente desde mucho antes de su crimen, él enfrentará deportación inmediata luego de cumplir su sentencia. Pero antes que eso, tendrá que llegar al año 2049. El mundo perdió a Valerie a muy temprana edad. Ella traía felicidad a su familia, con una hermosa sonrisa que tristemente nadie podrá volver a ver. Descanse en paz, Valerie Reyes. Gracias amigos por habernos acompañado en este caso de hoy. Como siempre, espero poder verlos pronto y dulces sueños.